Habíamos hecho un preámbulo y habíamos tomado de manera media engañosa los frutos del Espíritu para entrar en las características de un verdadero cristiano. Y habíamos enumerado e identificado cada uno de los frutos y habíamos hecho un paneo muy rápido, muy general, para ver qué es lo que significaba cada uno de esas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en el cristiano. Y habíamos hecho hincapié en algo que para mí es importantísimo: el que tenga verdadera intención de llegar a la vida eterna debe saber que sin los frutos del Espíritu es imposible. Los frutos del Espíritu son el reflejo de Cristo en nosotros, y de eso vamos a continuar. Si bien es cierto el título es similar, no se engañe. El título de la parte de hoy dice cómo distinguir a un cristiano maduro. Lo hemos usado, pero este de verdad es una continuidad con algo totalmente distinto, totalmente diferente, con un enriquecimiento donde vamos a hacer un cuadro comparativo entre el verdadero cristiano y el cristiano maduro y el cristiano inmaduro o niño, pero pasando por un poco por la historia de la iglesia. Buenísimo. Dedicándonos en algunas partes a analizar la Biblia propiamente dicha a la luz de la iglesia. Vamos a hablar sobre los ministerios que Dios tuvo bien poner en las manos nuestras. Así que vamos a hablar un poco de los profetas, vamos a hablar un poco de los evangelistas, vamos a hablar un poco de los pastores, vamos a hablar un poquito de todo esto, tratando de identificar a una iglesia como la nuestra, que definitivamente tiene la intención de caracterizarse por el conocimiento y la ejecución de la palabra de Dios. No digo solamente por el conocimiento, porque no sirve de nada conocer y no vivir sobre esto. Y vamos a darnos cuenta que todavía en muchas áreas muchas personas son niños, y en muchas áreas y en muchas situaciones algunos casi no conocen al Señor. Entonces todo esto tiene la idea de mostrarnos nuestra realidad. Como venimos diciendo, vivimos en tiempos difíciles donde este es el momento de demostrar de qué verdaderamente estamos hechos. Somos como niños fluctuantes de un lugar a otro, tenemos de verdad condición de creencias sólidas y básicas para poder esperar al regreso del Señor. Somos como nubes sin agua, somos verdaderos cristianos, somos niños, somos maduros, somos inmaduros. Esa es la idea de esto, y creo que va a ser de una gran bendición para nosotros. ¿Sí? Bien. Amén. ¿Cómo distinguir a un cristiano maduro? Es el título repetitivo para que tengamos un lazo con lo que veníamos viendo. Está bien. Vamos a basar hoy nuestro comentario en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, donde vamos a rescatar 3 frases interesantísimas, 3 etapas interesantísimas, 3 situaciones interesantísimas que el apóstol Pablo identifica allí. 1 Corintios 13, 11, lo voy a leer en la Reina Valera 60, dice así en el nombre del Señor: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Repito, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Vamos a ver si en realidad ya somos hombres y hemos dejado lo de niño. Vamos a ver si esto es correcto. Y vamos a pasar, como les dije, por un poco sobre la historia de la iglesia primitiva. Interesantísimo lo que le voy a comentar. Amén. En la Biblia nos enseña que la experiencia de la salvación es como un nuevo nacimiento, y por eso el creyente es comparado a un bebé recién nacido, que estuvimos hablando el otro día puntualmente sobre eso. A partir de aquí debemos establecer la posibilidad de que los cristianos estamos supuestos a desarrollarnos y a crecer hasta la altura de un varón perfecto, dice Efesios capítulo
4, versículos 11 al 13, donde nos vamos a detener un poquitinho. Bueno. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice así en el nombre del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, Amén. a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya estamos complicados. Todos nosotros hemos sido capacitados para alcanzar la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, y el cuadro comparativo para este crecimiento es ni más ni menos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dígame si no tengo razón cuando le digo: el que pretenda vida eterna tiene que tener el fruto del Espíritu Santo, y es una ecografía, es que es un escáner de Cristo mismo. Veamos un poquito los responsables de la iglesia. A ver. Voy a leer una versión inglesa para aquellos que eran pentecostales o que pretenden seguir siendo pentecostales. Esta versión inglesa deja claramente establecido en estos textos de que no todos deben hablar en lengua. Y él, Cristo, dio a la iglesia a algunos como apóstoles, a algunos como profetas, y a algunos como evangelistas, y a algunos como pastores y maestros. A unos, o sea, no son todos habladores de lengua, ni son todos evangelistas, ni son todos maestros, ni son todos profetas. Dio diversidad de talentos y de dones a la iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento tiene 21 dones activos. La iglesia del Nuevo Testamento tiene 21 dones activos, los cuales están diseminados dentro del cuerpo de Cristo. No existe ninguna iglesia en donde los 21 dones no estén presentes. Porque si no fuese así, Dios no cumpliría con su palabra. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de echar raíces en un lugar? Póngale que yo tengo 1, 2, 3, 4 dones de misericordia de Dios. Dios me lo ha puesto en mis manos, lo ha trabajado en mí y lo ha depositado en mí antes de la fundación del mundo para que estén en mí. ¿Para qué? Para que estos 1, 2, 3 o 4 dones que yo tengo sean utilizados dentro del cuerpo de Cristo llamado JRG o Jesús Rey de Gloria. Como el don y el llamamiento son irrevocables, estarán en mí siempre. Y si a mí se me ocurriera renunciar al Evangelio y hacerme testigo de Jehová, no de los falsos testigos de Jehová, esos dones irían conmigo. Y si yo me fuera al otro extremo y me hiciera parte de los enemigos de Dios, estarían esos dones conmigo porque son irrevocables. Entonces, cuando una persona no entiende que Dios te ha plantado en un lugar, cuando ha llegado un momento donde vos dijiste: encontré mi iglesia, encontré a mis hermanos, encontré mi lugar, aquí yo tengo efectividad en mi ministerio, hago lo que tengo que hacer, fui llamado para esto, voy, como dice el texto, creciendo y ayudando al crecimiento del cuerpo de Cristo, y voy creciendo de tal manera que voy a llegar algún día a tener la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el espíritu de esto. La identificación de un cristiano maduro es ser responsable y consecuente cuando usted dice: yo encontré mi iglesia. O yo encontré a la esposa que amo y me casé con esta y no existe otra para mí, o su esposo, o encontré el lugar apropiado o el trabajo apropiado. Uno tiene que ser consecuente con lo que dice, porque cuando estas cosas cambian,
deja a la luz y a la vista de todo el mundo de que era solo mera emoción cuando hice esta declaración. Entonces esto habla de permanencia, esto habla que Dios puso un talento en tus manos para que nosotros podamos identificar. Repito, y Él, Cristo, dio a la iglesia a algunos como apóstoles, a algunos como profetas, a algunos como evangelistas, a algunos como pastores y maestros. Esto lo hizo para que el pueblo consagrado a Dios esté plenamente equipado para que la labor del servicio siga adelante y el cuerpo de Cristo se vaya edificando, y esta ha de proseguir hasta que todos lleguemos a la unidad completa de la fe. Este es el espíritu del trabajo. Tenemos que llegar a tener una unidad completa en la fe y del conocimiento de Dios hasta que alcancemos la perfecta humanidad, hasta que alcancemos la estatura que se puede medir por la plenitud de Cristo. Espectacular. Claro que nos pone en aprieto ya de movida y de entrada, ya nos pone a todos, del pastor hasta el más nuevo, nos pone en cierto rigor, y vamos a ver hasta dónde hemos alcanzado nosotros. Veamos. Este pasaje tiene un interés especial porque nos da una descripción de la organización y de la administración de la primera iglesia primitiva. En la iglesia primitiva había 3 clases de responsables. Había unos pocos cuya autoridad se extendía por toda la iglesia. Había bastantes cuyos ministerios no estaba confinado a un lugar, sino que tenía un ministerio ambulante e iban donde el Espíritu los movía. Había algunos cuyos ministerios se limitaba a una congregación y a un lugar. Los apóstoles eran los que tenían autoridad en todas las iglesias. Los apóstoles incluían a muchos más que los 12. El evangélico promedio tiene la idea que los 12 apóstoles eran los 12 y se acabó la historia, y después de ahí para allá nació una gama interminable de apóstoles, pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero en aquel tiempo había muchísimos hermanos que eran apóstoles con Pablo, que eran apóstoles con Silas, y yo aquí nombré 2 o 3 como para graficar claramente de que no eran solamente los 12. Bernabé era apóstol, dice Hechos 14:4 y 14:14. Bernabé, el apóstol Bernabé, ¿no? De allá. ¿Me Porque hay muchos Bernabé. De allá, ¿no? Hechos 14:4 y 14:14. Santiago, el hermano de nuestro Señor, era un apóstol, dice 1 Corintios 15:7. Sí. Y Gálatas 1:19. Silvano era apóstol, dice 1 Tesalonicenses 2:6. Sí, y Andrónico y Junias eran apóstoles, dice Romanos 16:7. Solo para graficar, mire, yo busqué algunos versículos, Hechos 14:4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. 14:14, cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, allí está identificado Bernabé, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, ¿no? Y allí sigue la historia, que le interesa este chusme, allí, Hechos 14, léalo que está re interesante. ¿Vio lo que hicieron los apóstoles? Vieron a un pueblo dividido, se rompieron las ropas diciendo, no, esto no es posible que nos pase a los cristianos, no es posible que el pueblo esté dividido, no es posible que los hermanos estén separados, unos haciendo por un lado y otro por otro. Miren lo que sentía el corazón de un apóstol. 1 Corintios 15:7, después apareció a Jacobo, el hermano del Señor, después a todos los apóstoles. Jacobo también era apóstol. Gálatas 1:19, pero no vio a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Allí también está comprobado.
Romanos 16:7 dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Allí tiene la muestra gráfica, solamente lo puse allí para que usted vea, hermano mío, que no eran solamente 12, sino que habían muchísimos verdaderos apóstoles. Ya vamos a hablar sobre eso. Para ser apóstol se tenía que tener dos grandes cualidades. Ponga atención porque hoy tenemos un brote de apóstoles impresionante. Miren lo que dice la Biblia y comentaristas serios, ¿no? Barclay, Sproul, Swindoll, Stott, ¿no? Un montón de gente seria en el Señor tienen un pensamiento unificado. Mire, para ser apóstol se tenía que tener dos grandes cualidades. La primera era haber conocido a Jesús personalmente. Cuando Pablo insiste en sus propios derechos en vista de la oposición que se le hacía en Corinto, afirma, ¿es que yo no soy un apóstol? ¿Es que no he visto a Jesús nuestro Señor? Dice 1 Corintios 9:1. ¿Lo vio? A él se le apareció camino a Damasco. Estuvo ciego 3 días, ¿se acuerda? Por el resplandor de la gloria de él. Usted sabe de eso. La segunda razón, la segunda cualidad, un apóstol tenía que ser un testigo de la resurrección del Señor. Cuando los 11 se reunieron para elegir al que había de tomar el puesto que dejó vacante Judas el traidor, ahí ¿no? Lo calificamos al tipo, adjetivo calificativo, traidor, así nomás. Cuando los 11 se reunieron para elegir al que había de tomar el puesto que dejó vacante Judas el traidor, se decía que tenía que ser uno de los que hubiese sido de la compañía durante todo el ministerio terrenal de Jesús y un testigo de su resurrección, dice Hechos 1, 21 y 22, que dice así, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estas eran las características que tenía que tener un verdadero apóstol para ser reconocido por la iglesia primitiva. En un sentido, los apóstoles tenían que acabarse porque al cabo de cierto tiempo ya habían muerto todos los que habían conocido a Jesús y habían sido testigos de su resurrección. No podían quedar para semilla, ¿no es cierto? Apóstoles o no, iban a... Sí, en algún momento terminaba esto. Ahora, pero en otro sentido, todavía superior, la cualidad continúa abierta. El que haya de presentar a Cristo debe conocerle personalmente. Y el que haya de manifestar el poder de Cristo a otros debe haber experimentado el poder de Cristo resucitado. Aquí estoy mostrándole que hay dos tipos de personas que van a manifestar distintas situaciones en el ministerio. El que haya de presentar a Cristo es uno, debe conocerle personalmente, y el que haya de manifestar el poder es otro. Ahora le voy a mostrar. Hoy lo metimos todo en un paquete, hoy tengo 3, 4, 5 células y yo soy apóstol. Pero acá no. Allí tenía un poquito de los apóstoles, ¿está bien? Sí. Después estaban los profetas. ¿Otra? ¿Cuál es la característica que tiene un profeta moderno? La característica que tiene un profeta moderno es profetizar cosas que vendrán. Usted observe, si conoce a alguno, siempre que se supone que le viene la unción, solamente es para profetizar o identificar situaciones escatológicas que tienen que ver con el futuro. Veamos qué pasaba con los profetas de aquel tiempo. Mire,
También estaban los profetas. Los profetas no tenían la misma misión exclusiva de pronosticar el futuro, sino de proclamar la voluntad de Dios. Repito, los profetas no tenían la misión exclusiva de pronosticar el futuro, sino de proclamar la voluntad de Dios. Esa es la actividad principal de un profeta. No de hablar de cosas del futuro, sino de proclamar la voluntad de Dios. Al proclamar la voluntad de Dios, hasta cierto punto tenían que anunciar cosas futuras porque anunciaban las consecuencias que traería el obedecer o desobedecer la voluntad de Dios. Y esto un poco se ha perdido. Si usted no hace la voluntad de Dios, la Biblia dice, ¿no? Si usted desecha el ministerio puesto en sus manos, dice la Biblia claramente, todas estas maldiciones vendrán sobre tu vida. Pero ¿cómo? Si yo soy cristiano, ¿cómo puede haber maldiciones en mi vida? Si usted hace la voluntad de Dios, todas estas bendiciones estarán sobre tu vida. La Biblia es clara en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sobre el tema. Ellos proclamaban la voluntad de Dios. Los profetas se movían por todas las iglesias. Un mensaje no era el resultado de su pensamiento o estudio, sino que le era revelado directamente por el poder del Espíritu Santo. Wow. Oye, ponga atención. Los verdaderos profetas no tenían hogar, no tenían familia, ni medios de subsistencia claros y visibles. Avancemos 2000 años para adelante y los profetas de hoy tienen varios hogares, familias, no voy a decir cuántas, familias, y muchos medios de subsistencia. ¡Qué bendición, pastor! ¡Qué bendición! ¡La bendición! ¡La bendición! Iban de iglesia en iglesia proclamando la voluntad de Dios tal como Dios se la había revelado en el momento. Los profetas, como un ministerio reconocido, desaparecieron de la iglesia mucho antes que otros. Los primeros en desaparecer fueron los profetas. Y esto sucedió por tres razones claras y fundamentales. La primera, en tiempos de persecución, los profetas eran los primeros en caer. No podían ocultarse y eran los primeros en morir por su fe. ¿Te gusta ser apóstol? Cuando venga la persecución, te van a buscar por apóstol. ¿Te gusta ser evangelista para que las masas te vean? Cuando venga la persecución, te van a identificar como que era el que movías las masas. ¿Te gusta o tenés idea de ser pastor? Te van a buscar porque vos eras el que predicaba y le enseñaba a otros de aquella fe que en ese momento será perseguida. Acá dice, en los tiempos de persecución los profetas eran los primeros en caer. No podían ocultarse y eran los primeros en morir por su fe. Número 2, los profetas llegaron a ser un problema para la iglesia. Ponga atención. Los profetas llegaron a ser un problema para la iglesia. A medida que las iglesias iban creciendo, se desarrollaba su organización local. Claro, crece, se establecen los hermanos, empieza a funcionar como cuerpo, ¿no? Cada congregación se iba volviendo una organización con un pastor permanente y una administración local y única. No estamos tan equivocados, tiene que haber un pastor y tiene que haber una organización y nosotros no tenemos que arreglar solo. Y arreglate. Y arreglarte solo. Así funciona. Antes de muchos, el ministerio establecido empezó a objetar a la instrucción de estos profetas ambulantes
a menudo inquietaban a las congregaciones con sus profecías. No pasa esto ahora. Que a mí, como pastor, me cuesta un Perú educar a mis hermanos, guardarlos, cuidarlos, protegerlos, pastorearlos, el que se deja, porque esta es una realidad. Y de repente viene el profeta de moda o el profeta que está, ¿no?, en el boom publicitario, y viene y te profetiza lo que quiera y deja una bombita de tiempo en el medio de la congregación. Era lo mismo que pasaba en aquel tiempo. Antes de mucho, el ministerio establecido empezó a objetar, o sea, empezaron a ponerle límite, empezaron a frenar a los profetas, a objetar la instrucción de estos profetas ambulantes que a menudo inquietaban a sus congregaciones con sus profecías. El resultado inevitable fue que los profetas fueron desapareciendo poco a poco. Porque los pastores se avivaron. Me cuesta un Perú formar esto para que venga alguien a decir lo que quiera. Escuche, escuche. Y no solo por esto, mire, tercero, el ministerio de profeta estaba expuesto a los abusos. Estos viajeros proféticos gozaban de un prestigio considerable. Algunos de ellos abusaban de su autoridad y la convertían en una excusa para vivir cómoda y abundantemente a expensas de las congregaciones que visitaban. ¿Les suena conocido? Venga y selle la palabra, aleluya, selle la palabra, aleluya. Después, no sea mezquino, porque después va a suceder que cuando Dios no te bendiga, Dios no va a tener la culpa. Usted no ha sellado la palabra, gloria. ¿No es así hoy? Mire lo que pasaba acá. Y aunque la Biblia dice así, en el Nuevo Testamento de los Evangelios, perdón, acá está. Había restricciones para los muchachos. Mire, espere que no quiero saltarme este pedazo. El ministerio de profetas está expuesto a los abusos de estos viajeros proféticos gozaban de un prestigio considerable. Algunos de ellos abusaban de su autoridad y la convertían en una excusa para vivir cómoda y abundantemente a expensas de las congregaciones que visitaban. En el libro más antiguo de la administración eclesiástica que se conoce, que es el Didache, las enseñanzas de los 12 apóstoles, que surgió por allá por el año 100 después de Cristo, en él se ven claramente tanto el prestigio como las sospechas que despertaban estos profetas por el mal uso de su autoridad y de su economía. Se establece el orden del culto de comunión, así como las oraciones que se habían de usar, y a continuación se dice que un profeta puede dirigir el culto como a él se le ocurriera. Mira vos. Pero algunas otras disposiciones también existían. Se establece que un profeta ambulante puede quedarse 1 o 2 días en una congregación, pero si quiere quedarse 3 o más días, lisa y llanamente es un falso profeta. Mira, está buena esa. Se establece que si un profeta ambulante, o en un supuesto momento de una supuesta inspiración divina, solicita dinero o comida especial o algo para su propio beneficio, claramente es un falso profeta. Se establece que si un profeta ambulante, en un supuesto momento de inspiración, en un supuesto momento de llenura del espíritu, solicita dinero o comida a su gusto, o comodidades para su propio bienestar,
claramente es un falso profeta. ¿Y cómo quedan ahora los que, no, yo cobro $25.000 por ir allá y necesito un piso, un departamento 5 estrellas, que voy a ir con mi esposa, y como es el extranjero, yo quiero agua argentina y quiero carne argentina para poder comer? Estoy pensando en alguien de aquí, de la provincia de Buenos Aires, que hacía eso. Por supuesto no puedo dar el nombre, pero estoy dando el ejemplo claro y puntual de alguien que hacía esta tarea. Pedía comida propia, pedía comida a su gusto, tenía que llevar un propio cocinero, tenía que tenerle $25.000 para poder ir al viaje y además tenía que tener todo a su disposición. Pero acá se establece que si un profeta ambulante en su supuesto momento de inspiración solicita dinero, comida o bienestar personal, es un falso profeta. Puede ser que los antiguos estén equivocados y los modernos estén correctos, puede ser también. Continúo. Ya tenemos identificado a los apóstoles, tenemos identificado a los profetas. Ahora se da cuenta porque yo le tengo ahí, creo en la profecía bíblica, por supuesto, hay verdaderos profecías de Dios, pero claro que hay verdaderos profetas de Dios, ¿cómo no? Pero hay de los otros también, muchos. Creo en el apostolado, sí, yo creo que el último apóstol que se conoció fue el apóstol Pablo. Respeto que si otro hermano mío se llama apóstol, patriarca o lo que quiera, sí, lo respeto. Él se puede poner general de las fuerzas del Señor si quiere. Seguiría siendo mi hermano y yo lo seguiré respetando como mi hermano. Si el problema no es conmigo, el problema es con el general de las fuerzas del cielo verdaderamente. Yo voy a respetar siempre lo que mi hermano determine para sí mismo. Lo digo con mucho respeto. Yo soy de los que creo que el último apóstol conocido se llamó Pablo de Tarso. Pero ese es mi concepto. El que crea otra cosa tiene derecho a creer lo que quiera. Profetas, apóstoles entonces, apóstoles, profetas, pero también estaban los evangelistas. ¿A esa? Los evangelistas eran también ambulantes. Era. Corresponden a lo que nosotros llamaríamos hoy misioneros. Mira. O sea que no soy evangelista. A lo que nosotros llamaríamos hoy misioneros. ¿Qué es un evangelista? No es el que va aquí por unas lucas junto a un montón de gente, predica y le deja el problema a los demás y se va. No, en aquel tiempo no era así. No era así. Los evangelistas eran también ambulantes, los que responden a lo que nosotros hoy llamaríamos misioneros. O sea, hacían una campaña, cosechaban el fruto, establecían una obra, porque vos tenés que seguir predicando después de ese evento. ¿A quiénes? A los que se acercaron al evento, a los que aceptaron aquella palabra en el evento. ¿Verdad? Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4:5, haz la obra de evangelista. Y él era un tipo que estaba al frente de una iglesia. Él estaba al frente de una congregación y tenía que hacer tarea de evangelismo. Tenía que establecer aquella obra. Eran los que, mire, eran los que daban a conocer las buenas nuevas. Eran los que daban a conocer las buenas noticias. No tenían el prestigio ni la autoridad de los apóstoles que habían visto al Señor, ni ejercían la influencia de los profetas inspirados por el Espíritu Santo. Eran los obreros habituales de las iglesias que llevaban las buenas nuevas a los que todavía no lo conocían. Ah, por ese lado viene, que no vieron al Señor. Eran los que laburaban. Había que laburar ¿con quiénes? Con aquellos que no conocían el Evangelio. Por eso es obra de misioneros en términos modernos. Seguir al que vino a tu campaña, hay que seguirlo a ese. Mira, yo prediqué donde vos te tomamos estos datos, te vengo a visitar. Pero esa es tarea del mismo que predicó. No es que yo junté la ofrenda y me voy a predicar a una ciudad. No, no funciona así. No, por lo menos no funcionaba así.
¿Se acuerda que le dije que son dos tipos de personas diferentes? El evangelista muestra el poder de Dios. El apóstol mostraba la otra cara del evangelio. Pero hay más. También estaban los pastores y maestros. Ah, ¿y acá? Agarrate, Luis. También estaban los pastores y maestros. Parece que estas dos palabras se describen una sola clase de personas. En cierto sentido, tenían la tarea más importante de toda la iglesia. Más importante que el apóstol, más importante que el profeta y más importante que el evangelista. En cierto sentido, tenían la tarea más importante de toda la iglesia. No eran ambulantes, sino fijos en una congregación. ¿Por qué dice la Biblia esto o enseña la Biblia esto cuando hay grandes congregaciones que no son capaces de poner a gente establecida allí? Hay congregaciones gigantes en Chile, por ejemplo, que yo conozco, en donde Parque Roma tiene un encargado de obra. Ah, no, pastor. Voy a ser claramente y respetuosamente digo, el sistema eclesiástico de la Iglesia Metodista Pentecostal de Santiago tiene encargados de obra. A usted lo ponen de encargado de obra en Parque Roma o en la ciudad de Gleo y usted está acá 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Cuando usted empieza a echar raíces y la gente se le empieza a acercar y lo empiezan a usted a mirar como líder, a usted lo agarran de acá y lo ponen allá en Alejandro Cor o lo ponen allá en el Lanús y traen a otro. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen miedo que a usted se agregue con las personas, se independice, se vaya con esa gente que lo identifica como pastor y usted va a dejar de dar el aporte económico que se le da a la iglesia central. Pero que acá dice otra cosa. En cierto sentido, tenían la tarea más importante de toda la iglesia, no eran ambulantes sino fijos en una congregación. Tenían una triple función. Eran maestros. En la iglesia primitiva había pocos libros. Se demoró después de estos 1400 años en nacer la imprenta. Imagínense, estamos hablando de... En la iglesia primitiva habían pocos libros, la imprenta no se había inventado hasta 1400 años después. Todos los libros que tenían se escribían a mano y un libro del tamaño del Nuevo Testamento costaría por lo menos el sueldo de todo un año de un obrero. O sea, un libro no había. Ahora, eso quiere decir que la historia de Jesús se tenía que transmitir principalmente a viva voz. ¿Entiende ahora la prédica del verdadero evangelista? Claro, nada que ver. No. ¿Entiende por qué el evangelista que predicaba a viva voz tenía que volver sobre esa oveja que había escuchado el evangelio? ¿Que tenía que hacer el seguimiento a aquel que le había anunciado a viva voz la historia de Jesús? Por eso es hoy ese evangelista bíblico es más bien visto como un misionero moderno, que va y establece, busca la oveja, establece una obra y después sigue en otro lugar. Hoy es repiola ser evangelista, pero bíblicamente no era así. Había más responsabilidad, más contacto. Obviamente, de eso se trata. Estamos hablando de responsabilidad. Ya vamos a ver. Esto quiere decir que la historia de Jesús se tenía que transmitir principalmente a viva voz. La historia de Jesús se fue contando oralmente antes de que se escribiera. Y estos maestros tenían la tremenda responsabilidad de ser los depositarios de la historia del Evangelio en las manos de la gente. Esta era la tarea de los pastores. Era una función el conocer y transmitir la historia de la vida de Jesús. Era obligatorio conocer. ¿Cómo poner a través de una prédica oral en el corazón de la gente la historia y la vida y el propósito de Jesús si no conocías nada de Jesús?
actualizo, ¿cómo ser pastor de una iglesia si vos no tenés en claro lo que tenés que poner en las manos y en el corazón de alguien que está queriendo conocer a Jesús? Pero hablo de conocimiento verdadero, no hablo de sanata. No hablo de que me subo al púlpito y hablo de lo que, no sé, de lo que escuché en la tele o publicó otro. No, conocimiento verdadero. Ser un verdadero pastor es el tema. Mejor continúo. 2, o B, las personas que se incorporaban a la iglesia procedían directamente del paganismo. ¿Cómo tratar con un pagano tratando de insertar el evangelio si no conoces el evangelio? No sabían absolutamente nada del cristianismo, excepto de que Jesús había tomado posesión de sus corazones. Listo, yo acepté a Cristo, escuché esa palabra y acepté, me agradó lo que escuché. Bueno, ahora hay que mostrarle, sin libros, el verdadero evangelio que Jesucristo había predicado. ¿Cómo así? Sin libros. ¿Me entienden o no? Por eso es la importancia de lo que dije al principio. Esto se hizo sin libro porque 1400 años después se inventó la imprenta. Sin libro. Por tanto, estos maestros tenían que desplegar la fe cristiana ante los conversos, tenían que explicar las grandes doctrinas bíblicas o establecidas por Cristo. Es a ellos a los que le debemos el que la fe cristiana se mantuviera pura y no fuera distorsionada en esta transición del paganismo al cristianismo. Estos maestros eran también pastores. Porque usted puede ser buen maestro, pero no, por ahí nunca será pastor. Usted puede ser buen administrativo, usted puede ser muy creativo, a usted se le pueden ocurrir 50.000 formas de que la iglesia subsista, a usted se puede tener 50.000 proyectos en su cabeza, pero a lo mejor usted nunca fue pastor. A lo mejor usted tiene pasión por las almas y nunca fue maestro, pero resulta que el texto claramente dice pastor y maestro. No creativo. Usted no es un creativo de la televisión, usted no es un creativo de los medios de las redes sociales. Usted tiene que ser un creativo de Dios. A estos maestros eran también pastores. Pastor es la palabra latina que designaba lo mismo que la española al que cuida un rebaño. Punto. Si usted no cuida sus ovejas, amigo mío, usted no ha sido nunca pastor. Repito, puede ser un administrativo, puede ser un creativo, usted puede ser lo que usted quiera, pero pastor no. Porque el pastor cuida de su rebaño. Si usted no cuida a la gente, si usted no conoce su estado, si usted no sabe cómo está, si usted no sabe qué le duele, qué le gusta y qué no le gusta, usted no ha pastoreado nunca. Por algún tiempo, la iglesia cristiana no era más que una pequeña isleta en el mar del paganismo. Claro, 4, 5, 10, 20, nada más que eso. Las personas que venían a ella acababan de salir del paganismo y estaban en un constante peligro de volver allí. Y el deber del pastor era guiar a su rebaño y mantenerlos a salvo de aquel paganismo. Corriendo de un lado a otro como loco. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí ahora? No se junte con eso que ese te llevó a la hechicería. No se junte con esto que este te llevó a la idolatría. No se junte con esto que este te llevó al pecado. No es la tarea del pastor. ¿Por qué el pastor se debe meter en todas las problemáticas de la gente? Porque la vida se relaciona con la fe y con lo que usted vive. Las personas que venían a ella acababan de salir del paganismo y estaban en constante peligro de volver a él, y el deber del pastor era guiar a su rebaño y mantenerlos a salvo de aquel paganismo. Esta palabra es antigua y honorable. Jesús se había llamado a sí mismo el buen pastor en Juan 10:11 y en Juan 10:14. El autor de Hebreo llamaba a Jesús el gran pastor de las ovejas. Allí
puse hebreo, no puse la cita, no importa, y también en 1 Corintios 3:20. Pedro le llama pastor y obispo de vuestras almas en 1 Pedro 2:25. También le llama al príncipe de los pastores en 1 Pedro 5:4. Jesús encargó a Pedro que se cuidara de sus ovejas, Juan 21:16. Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso que guardaran el rebaño que Dios había puesto a su cuidado, según Hechos capítulo 20, versículo 28. Y Pedro exhorta a los ancianos a que cuiden del rebaño de Dios en 1 Pedro 5:2. La figura del pastor se halla indeleblemente retratada en todo el Nuevo Testamento. Era el que se cuidaba del rebaño y guiaba a las ovejas a lugares seguros. Era el que buscaba a las ovejas descarriadas y, si era necesario, exponía su vida para salvarlas. El pastor del rebaño de Dios es el hombre que lleva al pueblo de Dios en el corazón. Los que alimentan con la verdad. Los busca cuando se extravían y los defiende de todo el que pueda hacerles daño a sus almas. Y a cada cristiano, escuchen hermanos, y a cada cristiano se le encarga que sea un poco el pastor de sus hermanos. No es una tarea exclusivamente del pastor con rótulo de pastor. Cada hermano debe cuidar el corazón de su hermano. Cada hermano debe cuidar la vida espiritual de su hermano. Dice, y cada cristiano se le entrega que sea un poco el pastor de sus hermanos. Dice que hay una corona para los que ayuden a apacentar la grey de Dios. Dice claramente, es una de las 5 coronas recibiremos aquellos que ayudamos a apacentar la grey de Dios. No es tarea exclusivamente de los pastores. Identificamos más o menos de manera más bíblica apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Un poco diferente a lo que se vive hoy, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Porque esto está bueno, pero ¿cuál era el objetivo del responsable? No se olvide que estamos hablando de responsabilidad de la iglesia primitiva, queriendo saber nosotros si somos niños o adultos crecidos. Estamos en esa. El objetivo del responsable, después de nombrar a los dirigentes responsables de la iglesia, Pablo pasa a hablar de sus objetivos y de lo que deben tratar de hacer. Su objetivo es que los miembros de la iglesia estén debidamente equipados. Los responsables de la iglesia, pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros, deben procurar que los miembros de la iglesia estén debidamente equipados. ¿Y aquellos que nunca le enseñaron a su gente? Me pregunto en este minuto, ¿no? Aquellos que nunca le enseñaron a su gente. Aquellos que nunca llevaron a una oveja a ayudarle a descubrir cuál es la razón de su existencia. Porque cada cristiano, cada ser humano ha sido creado porque Dios hizo planes con ese ser humano. Si ese ser humano logró a Cristo en algún momento y llegó a una iglesia y en esa iglesia se sentó y está allí expectante de que el pastor lo alimente, de que el pastor lo guíe, de que el pastor con la sabiduría que le ha establecido, no solamente, dice primero, lo enseñe y lo pastoree, a ayudar a descubrir para qué diantre Dios lo creó. El pastor tiene que ayudar a aquella oveja a descubrir la razón de su existencia. ¿Se recuerda cuando yo le hablaba sobre el noviazgo hace pocos estudios atrás? Que nadie, menos en estos tiempos, nadie le da importancia a la opinión pastoral sobre el casamiento. Lo cierto es que las estadísticas dicen que el 75% de los matrimonios que se hacen en las iglesias evangélicas terminan en separación o en divorcio. 75%. ¿Por qué? Porque quien debe tener clara la visión de qué es uno, qué es otro, para qué está creado uno y para qué está creado otro, para cuál es el ministerio de uno y cuál es el ministerio de otro, y tienen que ser compatibles para no unirse en un yugo desigual, es el pastor de la iglesia. Pero ¿a quién le importa lo que el pastor de la iglesia piensa?
Si a la generación nueva no le importa ni lo que los padres piensen, ¿cuánto el pastor? Pero tenemos un índice del 75% de matrimonios cristianos separados. Sus objetivos es que los miembros de la iglesia estén debidamente equipados. La palabra que usa Pablo aquí para equipados es interesantísima. Es la palabra griega catartismo. Repito, es la palabra griega catartismo, que viene del verbo catarteins. Es una palabra que se usaba en cirugía, por ejemplo, con el sentido de colocar a un miembro roto o poner en la debida posición una articulación fuera de lugar. Es la palabra que se usa en cirugía con el sentido de colocar a un miembro roto o poner en la debida posición a una articulación fuera de lugar. En la política también se usaba con el sentido de acercar o unir posiciones opuestas para que el gobierno pudiese conseguir su labor. O sea, es una acerca partes, es un conciliador natural. En el Nuevo Testamento se usa para remendar las redes en Marcos capítulo 1, versículo 19, y para disciplinar a un ofensor para que vuelva a ocupar su puesto en la comunión de la iglesia según Gálatas 1, y dice así: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sigo. La idea básica de la palabra es la de poner algo en condiciones de vida. Perdón, pastor, ¿esa palabrita de dónde era? ¿Cómo era en español? Vuelvo para atrás. La palabra para equipados. La palabra equipados. La idea básica de esta palabra es poner algo en condiciones de vida. Es la función de los responsables de la iglesia el asegurarse de que los miembros sean instruidos, guiados, cuidados, buscados cuando se desvíen, para que lleguen a ser como Dios quiere. Esa es la tarea de los responsables de la iglesia. Su cometido es que el servicio siga adelante. La palabra que se usa aquí para servicio es la palabra diaconía. Repito, su cometido es el servicio, que el servicio siga adelante. A seguir laborando, vermú con papas fritas y good chao. Esto tiene que seguir, hermano. Cuando el pastor Luis le toque, esto tiene que seguir. Con todo el dolor del corazón, debe seguir. El pastor Esteban fue al lugar de que él tanto anhelaba, la presencia de su Dios, y esto tiene que seguir. La palabra que se usa aquí para servicio es diaconía. Y la idea principal que subyace en esta palabra es servicio práctico. Servicio práctico. El responsable no tiene que ser uno que habla simplemente de cuestiones teológicas y de cosas de la iglesia. Está a cargo de comprobar que el servicio práctico a favor de los pobres y de los desvalidos de Dios se lleve a cabo. Su finalidad es comprobar que el cuerpo de Cristo es edificado cada día. Por eso para mí es tan importante que todo Jesús Rey de Gloria vaya al púlpito. Porque si ya nos dijeron que cada uno de nosotros tiene que hacer tarea pastoral cuidando el corazón de los otros, y dice que los responsables ayudan a cuidar las almas de los nuevos, enseñándoles cómo son las cosas, para que tengamos un evangelio práctico, entonces todos tenemos la función activa permanentemente. No es tarea exclusiva del diácono ni de la diaconisa y solo del pastor, es una tarea de todos. Ahora, cuando vos no querés hacer tu tarea,
Continúo mejor. Su finalidad es comprobar que el cuerpo de Cristo está siendo edificado cada día. La obra del responsable es siempre la de construcción y no destrucción. Su objetivo no es causar problemas, sino resolverlos. Fortalecer siempre y nunca debilitar la fábrica de la iglesia. Repito, la obra del responsable. Levante la mano los responsables de la iglesia. ¿Usted no es responsable, López? Levante la bendita mano. Bien. La obra de los responsables de la iglesia es la de la construcción y no la destrucción. Su objetivo no es causar problemas, sino resolverlos. Como siempre le digo, López, por favor, solucione porque problemas ya tengo. Yo siempre le digo así. Bien. Acá está, ¿veo? Su objetivo no es causar problemas, sino resolverlos. Fortalecer siempre y nunca debilitar la fábrica de la iglesia. El responsable tiene todavía una misión más alta que esta, que puede decirse que son sus funciones inmediatas, pero por encima de ellas tiene otra de mucha más importancia. Ponga atención. Su objetivo es que los miembros de la iglesia lleguen a la unidad perfecta. Nuestro trabajo debe ser que la iglesia se una. Hermano, voy a decir algo que es muy serio, que Dios me está dando en este minuto. Ponga atención. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no junta, desparrama. El diablo vino a robar, matar y destruir. Y Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Nosotros a veces nos encontramos haciendo la tarea del enemigo sin querer hacer la tarea del enemigo. Dividir, ¿qué es dividir? Yo necesito partirme por la mitad para que se divida algo de mi cuerpo. Si yo me saco esta pequeña falange, el dedo más pequeño que tengo, hubo una división en mi cuerpo. Pero acá decía otra cosa. La obra del responsable es siempre la construcción y no la destrucción. Su objetivo no es causar problemas, sino resolverlos. Fortalecer siempre y nunca debilitar la fábrica de la iglesia. El responsable tiene todavía una misión más alta que esta, que puede decirse que son sus funciones inmediatas, pero por encima de ellas tiene otra más importante aún. Su objetivo es que los miembros de la iglesia lleguen a la unidad perfecta. No debe permitir nunca que se formen partidos en la iglesia, ni que se haga nada que produzca diferencia en ella. Mediante la enseñanza y el ejemplo debe tratar de hacer que los miembros de la iglesia mantengan una unidad cada día más íntima y más profunda. Su objetivo es que los miembros de la iglesia lleguen al pleno desarrollo como personas y como creyentes. La iglesia no se puede comentar nunca con sus miembros vivan vidas respetables. Repito, la iglesia no se debe contentar simplemente con que todos tenemos vidas respetables. No alcanza con eso. Hay gente en el mundo que tiene vidas respetables y son ateos. Su finalidad debe ser ejemplo de la perfecta hombría y feminidad cristiana. Así que Pablo acaba con su objetivo sin igual. El objetivo de la iglesia es que sus miembros alcancen la estatura que se mide mediante la plenitud de Cristo. Pablo no tiene ninguna otra manera de medirnos. En sus cartas dice que la única manera donde usted se debe medir es al lado de Cristo. No busque enanos más chicos para medirse. No, la estatura para medirse es Cristo.
es la plenitud de Cristo. Yo no me debo conformar con que yo no soy tan malo como el vecino. No, yo tengo que ser igual que Cristo. Cristo dijo, yo voy a preparar lugar, Juan 14, volveré y tomaré de mí mismo, dijo. No dijo voy a tomar a este que es un poquito mejor que el otro. No, no dijo eso. Perdón. Él dijo que venía a buscar de sí mismo. El objetivo de la iglesia es que sus miembros alcancen la estatura que se mide mediante la plenitud de Cristo. La finalidad de la iglesia no es nada menos que producir hombres y mujeres que son el reflejo perfecto de Jesucristo mismo. Ese es el fin de la iglesia. Producir hombres y mujeres que sean el reflejo de Cristo mismo. Un santo, escuche, un santo se ha definido como alguien en quien Cristo vuelve a vivir en esta tierra de manera humana. Un santo se ha definido como alguien en quien Cristo vuelve a vivir. Esto es lo que el verdadero miembro de la iglesia debe ser. Alguien en quien Cristo vuelve a vivir. Mejor dicho, el cristiano debe crecer y madurar espiritualmente como el bebé que crece hasta llegar a ser un adulto. Pero, ¿cómo saber si una persona es un cristiano maduro? ¿Cómo medir la madurez espiritual de un cristiano? ¿Cómo saber si hemos crecido espiritualmente algo? ¿Cómo distinguir a un cristiano inmaduro de uno maduro? En la palabra de Dios encontramos una vasta cantidad de referencias acerca de las cuales, de cualidades, y características de una persona espiritual. 9 menos cuarto. Sí, está interesante, pasó rápido. En la palabra de Dios encontramos una vasta cantidad de referencias acerca de las cualidades. Pasó por acá, Sí, y venía para este lado. Parece que va para allá. En la palabra de Dios encontramos una vasta cantidad de referencias acerca de cualidades y características de una persona espiritual. En el Antiguo Testamento, el testimonio de los patriarcas y los profetas nos deja el ejemplo de hombres con el carácter divino que nosotros debemos anhelar. En el Nuevo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos y las epístolas nos proveen de muchas formas los rasgos de una persona madura. Aunque la Biblia está llena de enseñanzas acerca del mandato, la responsabilidad y los beneficios de crecer espiritualmente, vamos a mirar solo una de las referencias que Pablo hace acerca de este tema. Dice, cuando yo era niño, ¿se acuerda el texto inicial? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño, 1 Corintios 13:11. A la luz de este versículo podemos establecer que hay 3 formas, aunque hay más, pero 3 formas, de reconocer la madurez de un creyente. Ponga atención, esto es muy simple, ya termino. Número 1. Recuérdate, reconocer la madurez de un creyente. Número 1, la forma como hablamos. Antes yo hablaba como niño. Lo que un creyente dice con sus labios es la evidencia de lo que está en su corazón, según Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque del tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo? Entonces, como primera medida, ¿cómo identificamos a una persona, a un creyente maduro? Escúchelo hablar. Déjelo que vacíe un poco su baúl y usted se va a dar cuenta qué tiene dentro. Ponga atención.
Tarde o temprano, nuestros dichos revelan lo que somos. Cuando un creyente está constantemente quejándose, todo lo encuentra malo, murmura, está criticando, cuando se exalta a sí mismo, cuando habla con arrogancia, cuando usa palabras obscenas y está ofendiendo a sus semejantes, debemos concluir que tal persona es un niño espiritual. No importa cuánto sepa, no importa cuánto haga, no importa cuán capo sea, si tiene esta característica, nunca ha madurado. Sus palabras lo pintan de cuerpo entero, revelando su inmadurez. Hágalo hablar, deje que brote un poco su corazón y usted se va a dar qué persona tiene usted enfrente. Número 2, no se olvide, número 1 era la forma que hablaba como niño. Número 2, lo que pensaba como niño, dice el apóstol Pablo. El rey Salomón enseñaba que el hombre es como piensa. Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Repito, el rey Salomón enseñaba que el hombre es lo que piensa. Y para esto sirven las redes sociales. Para esto sirven los problemas. Para esto sirven las pruebas. El hombre es lo que piensa. Continúo. Lo que domina los pensamientos de una persona revela su carácter interno. Cuando los pensamientos que nos gobiernan contradicen la palabra de Dios y pensamos egoístamente en lo material, lo pasajero, la diversión, en lo malo, lo injusto, lo inmundo, entonces estamos pensando como niños. Si no te rige a vos la palabra de Dios, hermano, estás aproblemado. Estás aproblemado. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es el Evangelio. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es el Evangelio. Ahora, cuando los pensamientos nos agobian, contradice la palabra de Dios, y pensamos egoístamente en lo material, lo pasajero, la diversión, en lo malo, lo injusto, lo inmundo, entonces estamos pensando como niños. No necesitamos más que eso. La gente quiere diversión más que responsabilidades. La gente prefiere jugar al jueguito con el teléfono antes de leer la Biblia en el teléfono. Hay gente que lo hace en la iglesia mientras hay alguien que se esté descosiendo en el púlpito, o las niñas cantando, o los hermanos tocando, o predicando. Hay otros que están con el teléfono en la mano viendo qué pasa. Número 3 y último. Lo que juzgábamos como niños, ¿te recuerdas? Juzgar como niño es conducir su vivir con las características propias de un infante. ¿Cómo es un infante? En esta etapa, el infante, los seres humanos lloran por cualquier razón. Lloran porque está sucio. Lloran porque no le dan la teta. Lloran porque no le dan comida. Lloran porque no le dan el juguete. Lloran porque no lo toman a UPA. Lloran porque lo toman a UPA. Lloran porque no le cambian el pañal. Lloran porque le cambiaron el pañal. En esta etapa los seres humanos lloran por cualquier razón. Siempre son dependientes de otro. Quieren siempre jugar, no asumir ninguna responsabilidad. No, yo no. No, yo no. No, yo no. No, por ahora no. No,
pastor, ¿no me da 15 días más para la reflex? En esta etapa los seres humanos lloran por cualquier razón, son dependientes de otros. Siempre quieren jugar, nunca asumir ninguna responsabilidad. Se sienten el centro de todo y no les gusta compartir nada de lo que tienen. No, lo que es mío y ya. Y lo que yo sé para mí y lo que tengo, nada. Tomando estas cualidades como referencia, se puede considerar a un niño espiritual a quien siempre se está quejando, dependen de otras personas para su vida espiritual, prefieren el entretenimiento y no el compromiso, no asumen responsabilidades por sus actos, siempre están demandando atención y no procuran dar de su vida el bien del otro. Sin embargo, aunque estas son evidencias de un cristiano inmaduro, los creyentes podemos tomar estas tres verdades y hacerlas parte de nosotros día a día para que nos ayuden a crecer espiritualmente. Hablar vida, bendición y palabras que edifican es una manera de ir dejando lo que es de niño, como decía el apóstol Pablo. Asimismo, debemos intencionalmente dominar nuestro pensamiento. ¿Se acuerda Filipenses 4:8? En todo lo que es bueno, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto, pensar. Dice aquí que debemos gobernar nuestros pensamientos. Cuando estés enojado y ganas una idea, otra idea y te terminas a motivar. No, gobierna tus pensamientos, deja eso de lado, no te lleva a ningún lugar. Debemos intencionalmente dominar nuestro pensamiento en lo que es agradable a Dios y juzgar, ejercitando día a día las cualidades características de un adulto. Como regla general, poco o nada podemos hacer para evitar crecer en la estatura, ¿no es cierto? Eso ya somos petizones, ¿me entiendes? Mejor dicho, por más esfuerzo que hagamos, nuestra altura responde a una cuestión genética de la que muy poco podemos hacer. Sin embargo, en las cosas espirituales no sucede así. La medida de la estatura y la madurez cristiana sí pueden y deben ser cambiadas para crecer. Los cristianos podemos decidir crecer y quedarnos como niños espirituales. Es simplemente una determinación personal. La madurez cristiana se debe ir cultivando día a día a través de las prácticas espirituales, de la experiencia diaria, entendiendo que crecer demanda un esfuerzo, conlleva responsabilidad, pero también nos concede los beneficios y privilegios que los niños nunca podrán alcanzar. Por eso es mejor crecer que quedarse como niños toda la vida. Acá tiene maduros e inmaduros, crecidos y no crecidos, el funcionamiento de la iglesia y la identificación propia que nosotros debemos hacer con cada una de las responsabilidades que la iglesia tiene. En la iglesia de Cristo, todos tienen una función. Y cada uno de nosotros hará un análisis genuino y personal. Si somos niños, si estamos en la adolescencia o estamos maduros, y si determinamos en definitiva querer madurar o no, es una decisión propia. Lo cierto es que Cristo demanda de nosotros que la única manera que tenemos para medirnos es la plenitud de Él mismo. No nos compararán con nadie más. Jesús dijo, yo voy a venir a buscar de mí mismo, el que más se parezca a mí me llevaré. Me pareció muy interesante cuando yo estaba preparando esto y no quería dejar en el tintero algo de esto. Es práctico, información de la iglesia primitiva, teología pura, aplicación clara de los textos bíblicos, aplicable a la vida diaria. ¿Qué más quiere? ¿Todo en una hora? Espero que el Señor los bendiga. Espero que mis hermanos que tienen hambre y sed de justicia puedan escuchar la voz de Dios. Y si hace falta, escúchenlo de vuelta. Vale la pena. Hay mucha riqueza teológica aquí. Y riqueza práctica para aquellos que queremos vida eterna. Muchas bendiciones y gracias por escuchar.